Lo que yo me sigo preguntando es, ¿por qué seguimos haciendo tantos videos? O sea, mis videos todos son exactamente iguales. Porque edito muy bonito, la verdad. Pero está bien, tengo que... Hacer un podcast nuevo sobre lo visto este parcial en cultura. Así que esto es... Los genios del arte moderno, capítulo 3. Un viaje desde Grecia hasta la era renacentista. Comencemos. Hola, muy buenas a todos, a toda nuestra bella audiencia. Oigan, en serio que es hermoso poder estar aquí, poder tenerlos aquí, escuchando su plataforma de podcast favorita y seleccionar su podcast favorito, Los genios del arte moderno. Tienes toda la razón, mi negro. Estamos muy felices de que nos puedan acompañar en esta ya la tercera emisión de este bello programa. Hemos pasado por tanto, hablado de tanto. Primero, códigos visuales en la vida cotidiana. Después sobre esta hermosa película de los 50. ¿Cómo se llamaba? El túnel, hablamos sobre el túnel. Vaya, qué buenas emisiones hemos tenido aquí, ¿eh? Y es en serio un gran honor poder compartir el cuarto de grabación con ustedes. Mi querida audiencia, los presento. Ellos son Osmar. Sí, hola, ¿qué tal? Diego. Mucho gusto. Y yo, su servidora, Canto. Pues bien, qué bueno que puedo tenerlos a ustedes dos aquí para poder desarrollar el tema que tenemos planeado para el día de hoy. ¿Qué tan buenos son para historia? Ay no, historia. He tenido esas clases desde hace años y nunca he podido entender muy bien mucho. Tantas fechas, personajes y eventos con nombres raros por aprenderse. Tan fácil que sería decir, no sean malos, la historia tiene mucha guerra y ya. Mira, en eso de que son muchas cosas por aprenderse, te comprendo perfectamente. Pero no creo que resumir la historia a no sean malos sea una alternativa lógica. Hasta eso, por algo, la historia es un elemento fundamental hoy en día. Ha dejado un legado, una marca en el mundo. Por algo es una de las materias principales en el sistema educativo desde que tienes memoria. Ay, no creo que vayas a salir con eso de que la historia se enseña para que la sociedad aprenda de los errores y no los repita. Si te das cuenta, siguen existiendo muchas dificultades en el mundo provocadas por el desacuerdo social en su mayoría. Puede ser, pero no creo que sea la única razón lógica. Y hasta eso siento que sí puede existir la gente que aprende de esos errores. Pero no, más bien yo quería enfocarme a algo más. Si todo lo que la gente ha visto sobre historia es solo conflictos y fechas en específico, ¿por qué no voltear a ver el lado cultural? ¿Cultural? ¿Hablas de las representaciones artísticas y formas de pensamiento de las épocas pasadas? Justamente, Osmar, ya nos estamos entendiendo. Ah, claro, entiendo. Si nosotros, aparte de momentos importantes y conflictos políticos, también tenemos nuestras formas de vida y lo que nosotros consideramos como arte, ellos también tendrían en su día a día diversas representaciones. Oigan, si vamos a hablar de las representaciones culturales, no podemos dejar fuera a la antigua Grecia para nada, ¿o sí? Ellos tenían a Sócrates. El rebelde, le podemos decir, tenía la astucia de esparcir su filosofía a todo aquel que deseara sentarse y escucharlo, sin necesidad de escribir sus pensamientos. Él, que pudo haber escapado de su condena de muerte, pero decidió morir dignamente para seguir probando su posición de que no se puede evitar que los jóvenes no estén de acuerdo con los altos mandos. Mi héroe, oigan. Claro. ¿O qué tal Platón? Ya saben, su seguidor. De mí que estaba bien amargado el pobre porque mataron a su compa el Sócrates y vivía con un desprecio de la vida. Él sostenía que el mundo espiritual es como un alivio de la vida, que aunque no lo conozcamos, el alma es lo único que se salva. Ah, claro, el filósofo emo. Él también creó unos cuantos mitos para explicar un par de cosas de la vida, ¿saben? Como el mito del andrógino, esa bella historia donde se explica por qué siempre buscamos a alguien que nos dé amor. Definitivamente conozco algunos. En serio que Grecia suena como un paraíso. ¿Por qué terminó ese bello periodo? Bueno, se dice que la fecha tradicional para el final del periodo griego antiguo coincide con la muerte de Alejandro Magno, en el 323 a.C., dando comienzo al periodo helenístico, ya sabes, donde se deja atrás el concepto de belleza perfecta y el arte trata de enfocarse más en sentimientos y dolor humano real. De todos modos, déjame te cuento que se extiende el periodo de la antigua Grecia muchas veces para incluir el tiempo hasta la conquista romana de 146 a.C. De todos modos, creo que Grecia ya no tuvo tanto protagónico después de eso, ¿cierto? Entonces,
¿Qué más interesante pudo haber pasado en el resto del mundo? Pues está la enorme historia del Imperio Romano. Es un muy gran periodo. Existió entre los años 27 a.C. y 476 después de Cristo. No voy a aburrirte mucho con los detalles, pero puedo decirte que estaban bárbaros. Oye, espera, ¿esos no eran los pueblos adversarios? ¿Todos aquellos que se les enfrentaban? Bueno, sí, yo lo dije más bien como expresión, pero es cierto, los pueblos bárbaros eran más bien todos sus enemigos, básicamente. Pero eso no los detuvo para nada en su expansión. Eran unos avariciosos. Lo conquistaron prácticamente todo en la zona del Mediterráneo. Le llamaban el Mare Nostrum o Mar Nuestro en latín. Eran imparables. Con tanto poder llegó un hombre llamado Teodosio el Grande, que decidió repartir el imperio entre sus dos hijos en el 395. Sí, el hermano Arcadio se quedó con la parte oriental del imperio. Es entonces cuando inicia el poderosísimo Imperio Bizantino. Muy poderoso, tienes razón. Se hablaba latín y griego y se dice que tenían muy buena economía. Podría decirse que su máximo esplendor fue bajo el gobierno del emperador Justiniano. Estaban muy apegados al cristianismo, de hecho decían que el emperador era el vocero de Dios. ¿Y qué más? Les encantaba el arte mosaico. No, pues sí, se nota que los romanos le daban a todo. Pues claro, Cantú, ellos también son autores de tantas invenciones que siguen vigentes incluso hoy en día. Usar arcos en la arquitectura fue su idea. Descubrieron que pueden encontrar un equilibrio sin necesidad de usar vigas, o que hay de su cemento de rocas volcánicas. Muchos de sus edificios de concreto siguen en pie. Sin necesidad de irse tan lejos. ¿Qué me dices del calendario de Julio César? El que se usa hoy en día, o los números. Los siglos, por ejemplo, se siguen escribiendo en números romanos. Cierto. ¿Y el Imperio Bizantino cómo terminó? Todo se dio cuando los otomanos tomaron Constantinopla. El emperador Constantino XI murió en la batalla del 29 de mayo de 1453. Lo que sí nunca supe fue qué pasó con la otra parte del imperio, la parte occidental. Creo que ellos cayeron mucho antes, ¿no? Sí, de hecho, el Imperio de Occidente empezó a decaer y cayó por completo en el 476, y es entonces cuando inicia la época medieval. Grandes y poderosas monarquías europeas, caballeros poderosos y ser alguien gordo y que sea bien visto, qué rico. Sí, claro, qué rico el autoritarismo extremo, las deplorables condiciones higiénicas, la irrelevancia del pueblo para los poderosos y la iglesia sobre prácticamente todos. ¡Qué horror! Yo diría que, a excepción del estilo de arte que tenían, fue la peor época de la humanidad. Es cierto, la gente moría muy joven y sin esperanzas en su corazón. Todo giraba en torno a la religión y prácticamente no hubo mucha expansión de la mente humana, y duró casi un milenio entero. Cierto, era una vida muy dura en ese entonces. Tengo entendido que se marca el fin de la Edad Media cuando se descubre América, ¿no? Que de esa forma la gente empezó a descubrir que todavía había mucho por averiguar en este mundo y poco a poco se empezó a expandir un pensamiento humanista. Pues sí, unas versiones toman eso como la fecha, aunque otras más bien se basan justamente cuando cae el Imperio Bizantino del cual hablábamos. La fecha coincide justamente con la invención de la imprenta. Pero sí, después del siglo XV la sociedad se inclinó más al pensamiento científico y a algo que mencionaste que es muy importante, que es el humanismo. Es así como inicia el Renacimiento, y entonces las ganas de desarrollo humano reaparecen. Sí, el Renacimiento fue la base para muchos nuevos inventos revolucionarios, como la imprenta justamente, lo que da oportunidad a los que hablan lenguas vulgares a que se eduquen con los libros. Básicamente deseaban revivir los valores de la antigüedad clásica grecorromana. Es tan interesante, de hecho, los civiles comunes se comenzaron a dar cuenta que era posible escalar entre diferentes clases sociales, por lo que los sistemas gubernamentales, basados en el poder hereditario, empezaron a decaer. Es posible determinar el Renacimiento como la etapa que inició el cambio general del mundo hacia las repúblicas. Y durante este periodo de los orígenes del arte renacentista, los artistas y académicos italianos se vieron a sí mismos inspirados por las ideas y desarrollos de la cultura clásica romana. Escritores como Petrarca y Giovanni Boccaccio le dieron una nueva mirada a Grecia y Roma, reviviendo su lenguaje, valores y tradiciones intelectuales. Y la música también era una parte esencial de la vida cívica, religiosa y cortesana.
El rico intercambio de ideas en Europa, así como los eventos políticos, económicos y religiosos de este periodo, llevaron a cambios importantes en el estilo de la composición, métodos de diseminación, nuevos géneros musicales y el desarrollo de nuevos instrumentos para la interpretación, claro. La música más importante del Renacimiento temprano era compuesta para el uso de la iglesia, pero para el siglo XVI el patrocinio se extendió más para incluir a las iglesias protestantes, cortes y personajes adinerados de la sociedad. Vaya, en serio que fue un gran desarrollo humano, ¿cierto? Creo que al inicio fue algo escéptico al respecto de la historia del arte. También yo. Esto hasta fue divertido, chicos. Lo mismo digo, un honor poder compartir este espacio con ustedes y con toda nuestra bella audiencia también. Muchas gracias por sintonizar Los Genios del Arte Moderno. Nosotros fuimos Diego, Osmar y Canto. Y nos escuchamos en la siguiente emisión. Muy buenas noches a todos. Bye. Adiós, adiós. Hasta la próxima. Cuídense. You remind me of a former love that I once knew, and you carry little beads with you.